Bienvenidos amigos a su canal Mechanicustom. Como la imaginación no tiene límites, los invito a ver cómo hacer un lowrider con la maquinaria de un monito saltarín. Espero les guste y sobre todo les sirva. Y para eso vamos a utilizar la maquinaria que trae este conejito saltarín. Es la misma maquinaria del pollito que vimos al principio. Entonces, con mucho cuidado, procedemos a desarmarlo. Este tipo de juguetes son muy económicos y por lo mismo no traen tornillos, es muy fácil desarmarlos. Y solamente esta cajita con engranes es lo que requerimos para hacer nuestro lowrider. La idea principal es aprovechar este movimiento para que haga la función del lowrider. Por eso es muy importante no perderse ningún detalle del video, amigos. Vamos a aprovechar también para ponerle estas excelentes llantas de Samet Wheels. Y aprovechando todos los componentes de la maquinaria, las vamos a poner en esta posición, exactamente ahí al centro. Ya una vez que las colocamos, le podemos cortar el excedente de material a las patas del conejo. Y así debe de verse, amigos. El siguiente paso es centrar y marcar la posición en el chasis. Debemos de respetar la línea de referencia que tiene el eje trasero. Esta sería su posición, así como se muestra. Hay que cortar el chasis para abrirle espacio a toda la maquinaria, con mucha precaución. Y este sería el resultado, amigos. Así debe de quedar. Este lo podemos pegar con un poco de pegamento de contacto. Es necesario recortar un poco la palanca donde se le da cuerda. La ventaja de esta maquinaria es que le podemos dar cuerda por la parte de abajo. De hecho, es así como lo vamos a hacer funcionar, dándole cuerda por la parte de abajo. Y siempre estar probando. Se requiere hacerle un par de soportes que van a ir pegados en lo que serían las patas del conejo. Como requisito, estas bases deben de ser un poquito más largas que el centro del carrito. Ese detalle es muy importante para que le dé estabilidad. Y hay que dejar el eje delantero de una vez en su posición. Las bases sí deben de tener esta forma para poderle dar cuerda al carrito. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Y esta sería su primera prueba. Debe de funcionar así. Ahí funciona correctamente. Tomen en cuenta que debe de funcionar así, pero falta el peso de la carrocería. Y para eso le vamos a hacer otro ajuste. No se pierdan el resto del video. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y para compensar el peso de la carrocería, vamos a utilizar una liga de tamaño pequeño. Esta la vamos a poner en esta posición. Sí es muy importante que tomen esto en cuenta, si no, no va a funcionar. De inicio le vamos a dar unas pocas vueltas y ahí vamos a probar. Recuerden, amigos, que todo esto hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Se batalla un poco, pero sí se puede. Y así debe de quedar. Tomen en cuenta que no debe de pegar la liga en los engranes, no debe de obstruir su funcionamiento. Y aquí vamos a empezar con muy pocas vueltas y poco a poco le vamos a ir subiendo las vueltas si es que fuera necesario. Y así debe de quedar la carrocería. Le pegamos únicamente la defensa. Se puede utilizar un poco de pegamento de contacto. Y en la parte interior es muy importante abrirle espacio a la maquinaria. Hay que modificar los vidrios. Quitarle el remache trasero y un pequeño remache que trae en esta parte. Y así quedó el chasis ya terminado. Ya le colocamos sus llantitas de Samet Wheels. Hay que hacerle sus últimas pruebas. Por aquí se le va a dar cuerda al carrito. No se les olvide. Y como pueden observar,
la liga tiene más vueltas, porque aquí ya está calibrado con el peso de la carrocería. Ese detalle es muy importante. Yo lo probé con 2 ligas y no me funcionó. Solamente debe de ser una. Y todo debe de quedar libre, debe de trabajar correctamente. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Primeramente, hay que darle cuerda. Vamos a empezar poco a poco. Muy pocas vueltas. Y listo, vamos a probar con el peso de la carrocería. Creo que sí funciona. ¿Qué opinan, amigos? No olvide dejarme sus comentarios. Obviamente, entre más cuerda le demos, más tiempo nos va a durar saltando. Vamos a probar dándole más cuerda. Vamos a ver qué tiempo nos dura saltando. Solo recuerden no forzar la maquinaria. Así como quedó este Hot Wheel Custom, me gusta para dejarlo fijo en una base. ¿O qué opinan, amigos? Y recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Aquí lo vamos a probar en cámara lenta para ver cómo funciona la maquinaria. Eso me parece muy interesante. Los invito a ver el resto de pruebas y me den su opinión. ¿Qué más podemos ponerle? ¿Qué le quitamos? Como pudieron ver en el desarrollo del tutorial, sí se requiere un vehículo con carrocería grande. Me gustaría intentarlo en otro carrito. ¿Cuál me sugieren, amigos? Solo recuerden que debe de ser de carrocería grande, para tratar de ver si puedo hacerlo sin que utilice esas bases. Amigo, si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.